Arévalo, nuestra colega de prensa de NPI, para hablar acerca de esta conferencia de prensa brindada esta mañana por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Un solo caso registrado, sin embargo hay que mirar la semana, nos decía el ministro, y aparentemente va a poner un freno. Eso se va a saber recién en unos días más. Carolina, bienvenida. ¿Qué tal, Sandy? ¿Cómo están? Un saludo muy afectuoso para todos. Esta conferencia que tanto esperamos cada semana, Sandy, porque es para saber cómo estuvimos comportándonos durante la semana en diferentes puntos del país. Acá tenemos que entender que nuestra responsabilidad individual en este momento es fundamental para ir avanzando. Y lamentablemente los casos no son muy alentadores en ese sentido. Porque si bien hoy solamente se confirma un caso, como ya lo dijiste, Sandy, es un caso, por cierto, con contacto. Ese es un dato también a tener en cuenta, porque estamos pendientes de aquellos casos sin nexo, porque son los que están ahí en la comunidad y que no sabemos cómo es que la persona contrajo la enfermedad. A partir de ahora tenemos que considerar que en una semana tuvimos 70 casos en la comunidad, y eso es lo que nos tiene que alertar. 70 casos, Sandy, en una semana. Y es por eso que la próxima semana es muy probable que se haga este anuncio de, en realidad, esperar una semana más para poder ingresar a la fase 3. Y eso es lo preocupante, porque sabemos que hay tantas personas que están esperando tener esa posibilidad para trabajar. Por eso decía el ministro, estamos terminando una semana que es inquietante. Y acá un factor también que es determinante, Sani, ¿dónde está el problema? Nos preguntamos. No está precisamente en el trabajo. Se nota que en los lugares de trabajo se están cumpliendo con estos protocolos de manera rigurosa. El problema está en aquellos encuentros sociales. O sea, la gente tiene esa ansiedad por seguir celebrando cumpleaños, por juntarse ya con los amigos, y esa aglomeración de personas y no tener los cuidados de manera rigurosa es lo que propicia hoy este escenario. Claves también, Carolina, de que ya sabemos bien que no hay que hacer como tomar del mismo vaso, compartir la bombilla, pasar la mano al llegar a un lugar. Sabemos ya que eso no podemos hacer, la gente lo sigue haciendo, entonces se va esparciendo el virus, porque hay mucha gente asintomática. Claro, asintomática significa que la persona no está manifestando los síntomas. Pero tiene la enfermedad. Pero tiene la enfermedad. Habrás visto, Sani, que la gente se acerca como para querer saludarte y pasar la mano y dice, tranquilo, yo no tengo coronavirus. Sí. O sea, ¿cómo sabes que no tenés la enfermedad? Porque probablemente podés tener el virus, pero no manifestar los síntomas, y ese es el peligro. Por eso la recomendación sigue siendo el lavado de manos. Más que nunca la solución hoy la tenemos a través del lavado de manos y la distancia social. Otra cosa, Carolina, el ministro decía, si depende de mí, entonces le ponemos freno y esperamos una semana más. Él es el que dicta realmente los delineamientos, pero en este momento el problema económico también es muy grave. Acuciante. Entonces, claro, entonces van a tener que escuchar sí o sí la opinión de los técnicos, porque la gente ya está pasando mal, y el no recibir los alimentos adecuados, entonces también va a generar otro tipo de enfermedades, porque le pone vulnerable a las personas. Sí, absolutamente. Sí. Lo que me preocupa sobre todo es el tema justamente económico que vos mencionabas, Sani, porque si bien el ministro dijo, si era por mí, pero ¿qué pasa con este sector de los empresarios que sabemos y ya han demostrado que tienen mucha fuerza de convicción a la hora de justamente tomarse decisiones a nivel gobierno? ¿Será que ellos va a pesar más justamente el dinero que ponen siempre en todo para tomar una decisión de retroceder o de quedarnos quietos por más tiempo en esta misma fase? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que ese es el miedo que todos estamos teniendo hoy día. Así es, y va a haber reuniones, ¿verdad? El próximo jueves recién se va a tomar la decisión. Recién, probablemente la decisión se tome el miércoles, el jueves vamos a conocer esos resultados, porque están aquellos que están esperando. Hasta ahora, Amparo, Sani, hasta ahora primó todo aquel criterio que tiene que ver con la salud. Hasta ahora, todas las decisiones siempre están girando en torno a recomendaciones médicas. Probablemente suceda lo que ya manifestaba también hace unos días el doctor Sequera, que es habilitar a ciertos sectores, a ciertas regiones sanitarias, y no así en aquellos lugares donde el escenario está más complejo. Entonces hablamos, por ejemplo, de Alto Paraná, de lo que está sucediendo en Ciudad del Este. Ahí se sigue con el freno. Pedro Juan Caballero, les cuento que en Pedro Juan Caballero se confirmó COVID-19 en una enfermera. Esta enfermera vive en Ponta Porá, y por los trabajos que está realizando pasa directamente de Brasil a nuestro país.
y ahora 20 personas en total ya están con cuarentena en el hospital regional. O sea, para dimensionar nada más lo grave que es. Una persona da positivo a COVID-19 y todo su entorno tiene que ir a cuarentena. Así es. Carlitos, ¿tu opinión? No, yo más bien quisiera saber con respecto a estas empresas que ya básicamente estaban adjudicadas y que se vieron suspendidas o interrumpidas en este proceso. ¿Canceladas totalmente? No, canceladas no, porque tengo entendido que están evaluando ahora si es que hubo algún tipo de tráfico de influencias, algún tipo de corrupción, de tal manera a volver a licitar justamente, y para eso está, bueno, Carolina, que nos va Y esa es la preocupación, porque si bien se rescindió ese contrato grande de China, ahora se está hablando de anular, y eso significa también impunidad, porque se anula y aquí no ha pasado nada. Exactamente. En total, por lo menos 14 procesos son los que se van a anular. Es lo que mencionó esta mañana el ministro de Salud. De los 32. ¿Qué pasa? Con aquellos procesos en los cuales ya hubo una firma de contrato, esos procesos ya no, porque claro, ya se firmaron los contratos, entonces independientemente a ciertas desprolijidades o irregularidades que fueron detectadas por esta comisión especial, aquello seguirá. Pero son 14 los procesos que se anulan directamente. Y en ese sentido se le preguntaba, y mucho, esta mañana se insistió con relación a ese tema al ministro, pero ¿qué pasa entonces? Porque necesitamos insumos, medicamentos, sobre todo equipos de protección para profesionales de la salud. Y decía, considerando todas las donaciones que recibimos durante este tiempo, podemos resistir tranquilamente por un periodo de 2 meses mientras seguimos nosotros con otros procesos, es lo que decía el ministro. Y lo que va a cambiar también, compañeros, es el método de hacer las compras, porque hay cuestionamiento principalmente cuando hablamos de aquellas compras que se hicieron a través de la vía de la excepción. Entonces ahora estarían utilizando otros mecanismos como la subasta, por ejemplo, para evitar esas irregularidades y que las compras sean eficientes, y que es lo que todos esperamos. Y transparentes, Carolina, porque quedó en la nebulosa todo. Al final nadie sabe nada y no nos están también no nos están esclareciendo qué pasó con esas compras mal hechas que se hicieron. Claro, y la gente dice también, queremos ver a los responsables, ¿verdad? Porque se le insiste al ministro con relación a su primer anillo de contrataciones y compras, y él sigue prácticamente poniendo la mano en el fuego por ello, ¿verdad? Yo confío plenamente en mi primer anillo, yo confío, y bueno. Ahí está, y hay impunidad. Hasta este momento hay impunidad. Es que para eso, convengamos, o sea, tiene que haber un proceso de fiscalización, tiene que haber un proceso de investigación para dar con esos resultados. Entiendo, 14 son los que están cancelados a la fecha, los demás serán evaluados, dice y menciona. Y nadie, obviamente, es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero, entonces, ese proceso es el que está respetando al ministro en todo caso. No, pero discúlpame, Carlos, él está poniendo la mano en el fuego por su primer anillo. Es su gente de confianza. Si la cabeza dice yo confío, no va a haber luego gran investigación si es que él está diciendo que todo está bien. No, claro que tiene que haber investigación, por eso está a cargo de Yusios, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, Rocío Vallejo, que es una de las diputadas impulsoras, dice que el presidente Mario Abdo Benítez y el ministro tienen que encabezar esto, no es deslindar responsabilidad de lavarse las manos tipo Poncio Pilato y que se encargue nomás la Fiscalía y la Contraloría, porque es su gente, o sea, ellos tienen que ser los más interesados en aportar datos, en si hace falta separar a esas personas de los cargos, no, por ejemplo, que renuncien y después otra vez agradecerles cuando son personas que están siendo cuestionadas por su accionar. Entonces, claro, y más por lo menos impulsar, ¿verdad? Sí. No sé, a ver, la gente se queda así como que es un gran paso, algo. Pregunto, es un gran paso, es un gran logro que por lo menos él como ministro de Salud haya dicho, paremos la pelota aquí, analicemos, veamos qué es lo que está ocurriendo y en base a eso, bueno, accionemos nuevamente. Lo que pasa es que no tenía otra opción, porque al crearse esta comisión especial, esta comisión fue detectando todas estas irregularidades. Hoy les invito a que ustedes puedan fijarse en este informe de esta comisión especial. Son 6 páginas, extenso el documento señalando las diferentes irregularidades. Y lo que nos preguntamos es, ¿y tenía que aparecer esta comisión para detectar las irregularidades? Ese es el punto. Cada institución tendría que tener un organismo de control riguroso, porque de lo contrario estos vicios seguirán. Pero claro, ahora el ministro, considerando estas irregularidades señaladas, es que habla de la anulación de estos contratos. Claro. Y recordemos, vamos a estar pendientes también de la investigación del Ministerio Público, porque si no hay una sanción que sea ejemplar, y esto va a seguir así, tenemos que recordar que la corrupción es el principal virus que tenemos
es nuestro cáncer en realidad, en nuestro país. Claro, y teniendo en cuenta también que estos diputados empezaron con esta investigación, al principio se les tildaba de figuretti, de loco, Claro. de todo. Después la Contraloría también empezó a investigar y una vez que salió ese informe de la Contraloría, recién allí el Ministerio de Salud, y se tomó otra vez como 2 o 3 días Sí. para hacer la denuncia formal, y ahí recién la Fiscalía empezó a tomar acciones. Es decir, que no hubo así de un interés así muy imponente o un interés que denote demasiada transparencia por parte de las autoridades, decir qué bárbaro, pasó esto ahora mismo. Claro. Así como salió el presidente a enojarse con la gente de Itaipú cuando no querían reducir su sueldo, así mismo tenía que actuar tanto el presidente como el ministro. Claro, es lo que esperamos. Por último, les cuento entonces, en total tenemos 1.087 casos de COVID-19 en nuestro país, un nuevo caso con contacto, es lo que decimos, y están con todas las medidas también de protección en Villeta. Recuerden que cerraron un asentamiento por los casos positivos que se detectaron ahí a partir del militar. Así que atención con nuestra responsabilidad individual, porque de esa responsabilidad depende seguir avanzando en las diferentes fases. No tenemos que ser egoístas, tenemos que pensar en aquellos que están esperando para volver a trabajar. Y el militar fue imputado. Fue imputado, sí, tendrá que enfrentar un proceso porque es muy grave lo que sucedió y es una muestra de cómo se contagia tan fácilmente esta enfermedad, porque a partir de ese caso tenemos una serie de casos confirmados y estamos así hoy con esta cuarentena inteligente que está en riesgo, está tambaleando nuestra cuarentena inteligente. Y ahora van a tener que ver el tema de los albergues, ¿verdad? Porque incluso hay denuncias de acoso y abuso dentro de los albergues. Y eso no puede ser, sean eso no se puede mujeres las tolerar. que manejan los albergues de mujeres, que ya no haya militares, no sé cómo van a tener que hacer, porque realmente es una vergüenza si es que esto está pasando. Claro, eso no se puede tolerar. Y lo que suceda en los albergues es fundamental, porque todos aquellos compatriotas que quieren volver al país, claro que tienen ese derecho de volver, pero tienen que cumplir necesariamente con esta cuarentena obligatoria, porque de lo contrario, ya si es que no existían estos albergues, si la gente no hacía cuarentena obligatoria, ya íbamos a tener 100.000 casos según el ministro Mazzoleni. Y esos casos, Carlitos, amparo de supuestamente favores, intercambio de favores, Terrible. que decía el director de un hospital y que ahí todos, había sido que pasaba eso en los albergues. Sí, eso no se puede tolerar. No, es Sí, ¿qué hay? indignante y es una cachetada para todos nosotros, Más porque vale. había sido que nos vamos a un lugar para estar, para salvaguardar a toda la sociedad, pero hay gente que está pasando mal. No, es terrible. Si es el único lugar en donde en teoría nos van a cuidar, imagínate un lugar donde no. O sea, una vergüenza. Bueno, también sería bueno no generalizar, ¿verdad? Porque acá vimos un caso, no significa que todos los casos sean así, en todos los albergues se esté manejando de tal manera. Tratando de, bueno, apaciguar un poquito la situación y que no nos alarmemos así nomás, ¿no? Así Se es. tiene que hacer una investigación. Hay otras correspondiente. denuncias, Carlitos, te cuento. Hay otras denuncias que están subiendo, por lo menos a Twitter. No sé si son oficiales, ¿verdad? Denuncias formales. Claro, hay gente preocupada. pero las denuncias que se hacen a través de redes sociales hoy son fundamentales también. El caso del Piqui Volley surgió como consecuencia de un vecino que se dio cuenta de algo irregular que estaba pasando. Control social, eso es pero estratégico en este momento. Nos percatamos de una situación irregular y rápidamente tenemos que hacer la denuncia. Así mismo. Bueno. Vive la vida.